en ese capítulo 8, este tutorial, solamente vamos a manejar el tema de flujo de fluidos. Todos sabemos que el flujo de fluidos simplemente lo manejamos a través de correlaciones con los que pretendemos calcular la caída de presión por efecto de la fricción. Básicamente es eso. Es lo que fundamentalmente manejamos. Pero, si bien esto es la parte general, cuando lo queremos llevar a la práctica, hay muchos detallitos que a veces se nos pasan y el cálculo queda mal hecho. Con lo cual, voy a aprovechar este tutorial para identificar dónde están las cosas mal hechas, a pesar de que en el simulador supuestamente está bien montada la simulación. Muy bien, entonces, como les decía, mire, es una simulación sencilla. Aquí tenemos una corriente que ingresa agua a un tanque, pasa por una válvula de control, pasa por un segmento de tubería, otra válvula de control, pasa por una bomba. La bomba la manda a través de otra válvula, otra tubería, otra válvula y finalmente un tanque. Lo que quiero que analicemos es lo siguiente, porque tampoco estamos familiarizados con esto. ¿Ustedes consideran que mover 10.000 kilogramos por hora es mucho, poquito o es usual en la industria química? 10.000 kilogramos hora, es decir, 10 toneladas. Le damos entonces acá el resultado, clic derecho, resultado de esa corriente. Los sistemas de bombeo regularmente las unidades que manejamos son galones por minuto, más que flujo másico. De hecho, cuando vamos a comprar una bomba, lo que nos piden son los galones por minuto. Entonces, aquí podemos en resultados irnos a la fase líquida. Y en flujo, acá aparece el flujo de líquido en litros por hora. Aquí lo puedo cambiar de unidades. 44 galones por minuto. Pero realmente esto es un chorrito. Esto no se ve en la industria química. En la industria química manejamos cientos de galones por minuto. O miles de galones por minuto. ¿De acuerdo? O sea, una planta química pequeña podría estar manejando alrededor de unos 600 galones por minuto. Una planta química grande como un ingenio podría estar manejando alrededor de 10.000 galones por minuto. Es para que lo tengamos presente. Este taller, esto que estamos simulando aquí, realmente es una plantica piloto. Ustedes ven aquí en el diagrama de flujo un tanque. Realmente Aspen no simula tanques. Ustedes ven la ventanita o la banderita que aparece cuando paso el mouse por el tanque, realmente dice que es un mixer, un mezclador. Este icono yo lo puedo cambiar con el teclado. Simplemente si ustedes mantienen presionada la tecla Control y luego le dan la tecla K, ahí cambia el icono, ¿lo ven? Varios iconos. No es que sea una operación de simulación, simplemente es un icono. Como es un mixer, serviría para introducir más corrientes. Este tutorial, como les digo, es el capítulo 8 del libro de Kamal, así que con tiempo ustedes lo revisarán. Entonces, en la tubería se especifica, longitud de la tubería, 1 kilómetro. Diámetro de la tubería, 2.5 pulgadas, Schedule 40S, material acero inoxidable. Y por defecto él carga la rugosidad. Este es uno de los puntos que quiero discutir el día de hoy. Y aparece otro parámetro que se llama coeficiente de velocidad erosional. Aspen no le dice mayor cosa sobre eso. Si usted se va a la ayuda con el botón F1, simplemente vuelve a decir lo que dice allí, ¿no? Que ese es el coeficiente de velocidad erosional. Eso nos obliga a nosotros a ir a la literatura a buscar qué diablos es la velocidad erosional, cuándo se utiliza y cuándo modifico ese valor de 100, porque por defecto Aspen siempre lo trae en 100. Entonces, para eso, digamos en los libros que yo le cargué, tenemos por ejemplo el de Hall, que es el que les he recomendado primero. Esa sería la primera alternativa. Aquí aparece. Lo utilizamos cuando manejemos mezclas de petróleo y gas. Y es un parámetro que permite establecer el grado de erosión que puede causar el flujo de un fluido en una tubería. Y acá está el parámetro C. Ese parámetro C, aquí en el libro, sí le dice cuánto debería ser dependiendo de las condiciones de operación.
Realmente el valor de 100 que tiene Aspen por defecto es para fluidos que tienen muy poco efecto en la erosión. Es decir, es un fluido limpio. Con limpio quiere decir que no tiene contenido de sustancias corrosivas, primero, y no tiene contenido de sólidos abrasivos. Por eso lo trae por defecto. Haga de cuenta que aquí estaríamos manejando agua sin ningún otro problema. Si es así, deje el valor de 100. Si tiene otras consideraciones, coloca este valor que aparece en el libro de Hall. ¿Bien? Y así mire que ya vamos combinando la simulación con reglas heurísticas. Recuerden que el libro de Hall es de reglas heurísticas. De lo contrario, simplemente estaríamos haciendo el cálculo en el simulador como una caja negra y eso es lo que no quiero que sea. Muy bien, especificación térmica. Aquí simplemente tenemos que especificar si el fluido tiene, si es isotérmico o si tiene aislamiento térmico o está enterrado, cosas de ese tipo. Entonces, para este ejemplo vamos a considerar que es adiabático, es decir, no tiene transferencia de calor con el ambiente. Está aislado térmicamente. Luego en la pestaña de accesorios, aquí podemos colocar todos los accesorios que puedan tener. En el tutorial dice que adicionemos 2 válvulas de compuerta, una válvula de mariposa, 2 codos de radio largo en 90 grados y a través. La segunda pestaña de accesorios tiene que ver con entrada y salida de tubería. En este caso no lo vamos a diligenciar. Y para el caso de la primera válvula, vamos a especificar la válvula y el simulador va a calcular la caída de presión. ¿Vale? Para eso vamos a considerar que la apertura de la válvula es del 50%. Y en la segunda pestaña de parámetros de la válvula, escogemos la válvula. Aspen tiene una pequeña base de datos de un proveedor que es Niels Gainsbury y él carga las especificaciones mecánicas de la válvula para hacer el cálculo de caída de presión. Fíjense que no es sencillo, son muchos parámetros mecánicos. Básicamente eso es lo que hay que diligenciar. En el resto de tuberías es copiar la misma información. Esta tubería, la segunda, tiene las mismas especificaciones que la primera. Y todas las demás válvulas, lo único que cambia es que esta, como lo vieron, la válvula 1 es una válvula de mariposa, la válvula 2 es una válvula de bola, lo ven ustedes acá. La válvula 3 es una válvula de globo, si mal no estoy. Sí. De globo, las dos siguientes válvulas son de globo, solo que cambia la característica de flujo. La válvula número 3 es de globo, pero característica de flujo isoporcentual o igual porcentaje. Y la válvula 4 también es de globo, pero es de característica de flujo lineal. Primera pregunta de ingeniería, ¿qué diablo significa la característica de flujo en una válvula de control? Entonces, si nos vamos a las heurísticas, bien, entonces tenemos 2 características de flujo. Uno se llama inherente, que es lo que está reportado en la literatura y lo que obligatoriamente le entrega al ingeniero el proveedor de la válvula. Y la otra se llama característica de flujo instalada. Esta es obviamente la característica que va a tener la válvula una vez quede instalada en la tubería y sea operativa. Entonces, aquí aparece la de igual porcentaje y la válvula lineal. Toda la teoría del control de procesos está basado en procesos lineales. Procesos lineales, ¿qué quiere decir? Que la respuesta es directamente proporcional a la perturbación. En una válvula de control, la perturbación es la apertura y la respuesta es el flujo. Es decir, una vez yo instale la válvula, para que todo el control automático funcione, el flujo tiene que ser proporcional a la apertura de la válvula. En ese caso, la válvula sería una válvula lineal. Y uno dice, ¿y entonces por qué existen las válvulas isoporcentuales? Por lo siguiente, la característica de flujo inherente que me entrega el fabricante es una característica que muestra la válvula en condiciones controladas en un laboratorio de fluidos que tiene el proveedor. Y él se asegura en ese laboratorio de fluidos que la válvula de control solo tumba un PSI independiente del caudal. Con base en eso, él construye esta curva. Eso quiere decir que si la válvula se comporta lineal en el laboratorio, no necesariamente va a ser lineal en la planta, porque en la planta la caída de presión a través de la válvula, primero no va a ser de un PSI, sino que va a ser variable, cambiará con el caudal.
¿Estamos de acuerdo? Sin embargo, con esta característica de flujo obtenida en laboratorio, yo puedo estimar cómo quedaría funcionando una vez lo instale. Lo que se ha encontrado es que si la caída de presión entre el punto A y el punto B lo ocasiona fundamentalmente la válvula, cuando digo fundamentalmente es que la caída de presión de todo el sistema, la válvula pone más del 90% de esa caída de presión. En ese caso, si usted compra la válvula con característica de flujo lineal y la instala, una vez instalada, como la válvula es la responsable de casi que toda la caída de presión, ella va a seguir comportándose como lineal. De lo contrario, si la característica de flujo inherente es lineal, es decir, la obtenida en el laboratorio es lineal, pero la válvula apenas está tumbando el 20% de la caída de presión de todo el sistema, esa válvula una vez la instale pasa de comportarse como lineal a comportarse como apertura rápida, es decir, a la curva de arriba. Lo mismo sucede para la de igual porcentaje. Si la caída de presión ocasionada por la válvula no es la que gobierna todo el sistema, la característica isoporcentual del laboratorio, una vez la instalé en mi planta, pasa a ser lineal. En términos prácticos, si la válvula no es la que gobierna la caída de presión del sistema, hay que comprarla isoporcentual. Si la válvula es la que gobierna la caída de presión del sistema, hay que comprarla lineal. Y las válvulas de apertura rápida, estas nunca se utilizan para control, solo se utilizan para control on-off, que eso realmente no es control automático, ese es abierto o cerrado nada más. Miren lo que está sucediendo aquí. En el eje X es la apertura de la válvula. Y el eje Y, el caudal que pasa a través de la válvula. Si usted tiene una válvula de apertura rápida, solo con el 25% ya el caudal pasó el 90% por allí. Y pasando del 25% de apertura al 75% de apertura, el caudal no cambió casi nada. ¿Esto qué quiere decir? Que el controlador empezó a abrir la válvula y el caudal se disparó, se disparó, se disparó. Y el controlador sigue abriendo la válvula en la misma proporción que venía antes, pero ya el caudal no me está respondiendo en la misma medida. Por eso no puedo hacer control con una válvula que no se comporte linealmente. Entonces, nosotros como ingenieros necesitamos que en la planta, si yo abro un 20% la apertura, el caudal también sea, por ejemplo, si yo abro la apertura, si yo abro la válvula 25%, el caudal también aumente 25%. Si abro la válvula 50%, el caudal también me va a aumentar 50%. Así sí puedo ejercer control de la planta porque eso es predictivo, sencillo. Entonces, para que esto se dé, y usted tiene en su sistema, cuando yo hablo sistema es tubería más válvula. Por ejemplo, este sistema desde la bomba, perdón, desde el tanque hasta esta bomba, el sistema sería las dos válvulas y la tubería, ¿cierto? Si la caída de presión total del sistema, ¿esto qué quiere decir? Caída de presión de esta válvula más la caída de presión de esta tubería más la caída de presión de esta válvula, perdón, esta es la caída de presión total del sistema. Si la gobierna una sola de estas válvulas, si la gobierna quiere decir si el 90% de la caída de presión lo ocasiona una válvula, esa válvula hay que comprarla lineal. No, si solamente aporta un 20-30% de la caída de presión del sistema, hay que comprarla isoporcentual. Y aquí es algo que no es heurística, pero que sí es ingeniería. Jamás, jamás coloque válvulas de control en serie. ¿Esto qué quiere decir? Este taller de simulación que les estoy mostrando solo sirve para aprender a introducir datos, pero no es ingeniería. ¿Por qué no es ingeniería? Porque aquí estamos cometiendo la torpeza de colocar 4 válvulas de control en serie. ¿Por qué no puedo colocar válvulas de control en serie? Porque una contraría lo que haga la otra y no, eso no lo controla nadie. Y una de las válvulas o varias de las válvulas estarían entorpeciendo lo que está tratando de hacer la otra y no se puede controlar. Por eso en un sistema de flujo solamente debe haber una válvula de control. Muy bien, ingenieros. Si estamos claros, antes de hacer la siguiente pregunta, voy a mostrarles el efecto del tipo de válvula en la caída de presión. Entonces, veamos la caída de presión de esta válvula.
Entonces, veamos, la válvula de bola, que es la válvula 1, está tumbando, veámoslo mejor en PSI, 0.18 PSI. Eso es nada, ¿cierto? 0.18 PSI. La segunda válvula, que es una válvula de mariposa, está tumbando 0.34, está tumbando un poco más. Bueno, estas dos válvulas, miren que estas dos válvulas pertenecen al primer sistema hidráulico, es decir, al que está entre el tanque y la bomba, ¿cierto? Veamos cuánto tumba la tubería. Caída de presión de la tubería en PSI, 21 PSI, mientras que cada válvula está tumbando 0,1, 0,3. Si usted dice, como buen ingeniero, no, me está sobrando una de las dos válvulas, aún así la válvula que deje no va a controlar. ¿Por qué no va a controlar? Porque no está ocasionando caída de presión. Recuerden que el flujo lo voy a regular es introduciendo caída de presión. Si la válvula no introduce al menos, ojo, al menos el 20% de la caída de presión, eso lo pueden consultar en el HOL, en el libro de flujo de fluidos, ahí de donde extrajimos el dato de la velocidad erosional, allí también está este dato. Si la válvula de control no tumba al menos el 20% de la caída de presión del sistema, o si no tumba al menos 10 PSI, la válvula no le va a controlar. En ese caso, lo que tenemos aquí simulado, si bien el simulador convergió, voy a ponerlo a correr otra vez para que vean que aquí esto amarillo es porque le cambiamos de pronto alguna cosita. Mire, resultados disponibles, ya convergió, no tiene ningún error. Eso no significa que estemos haciendo ingeniería. De hecho, lo que tenemos aquí es una chambonada. Estamos simulando una estupidez. La primera estupidez es que estamos poniendo 4 válvulas de control en serie. O si lo queremos analizar por tramos, este primer tramo de tubería le estamos poniendo 2 válvulas de control y al segundo tramo de tubería 2 válvulas de control. No se contenten con que la simulación haya convergido. Posiblemente lo que usted esté calculando es una propuesta de ingeniería muy, muy, muy estúpida. Hay que analizar muy bien las cosas. Y para tener argumentos para analizarlas, por eso les dejo los libros de heurística. De eso se tratan las heurísticas, las reglas empíricas. Ya los ingenieros anteriores nos están diciendo, hombre, nunca ponga válvulas de control en serie, que eso no funciona. Hombre, tiene que tumbar al menos el 20% de la presión del sistema, o al menos 10 PSI. Si no es así, usted tiene que corregir su simulación. Fíjense que también hay otra estupidez de ingeniería aquí. Y esa estupidez de ingeniería está en lo siguiente. La tubería que está en la succión de la bomba tiene 1 kilómetro de longitud, señores. Es decir, la bomba la instalé 1 kilómetro alejada del tanque. Hombre, ya la regla heurística les está diciendo, la bomba cuando succiona de un tanque hay que instalarla lo más cercano al tanque. ¿Por qué? Pues sencillo. Fíjense que aquí en la simulación estamos poniendo que este es un tanque atmosférico y no está atmosférico, está a 2 atmósferas. Esta es una válvula de bola, esto es una válvula mariposa. Me está sobrando una de las dos válvulas. Primero. Segundo, este es un sistema que está en serie con la otra tubería. O sea que si yo voy a controlar el flujo de todo este sistema de flujo, cuando me refiero al sistema de flujo es mandar el agua de este tanque a este tanque, me están sobrando 3 válvulas. Y por ingeniería, por diseño también le están diciendo a ellos, anótenlo. En una tubería de succión de una bomba, jamás instale una válvula de control. ¿Por qué? Vamos a hacerlo con la simulación. A todos les voy a pedir lo siguiente. En esta corriente número 0, vamos a poner que este tanque efectivamente es atmosférico. Es decir, este 2, cámbienlo por un 1, una atmósfera. Y ejecuten la simulación a ver qué sale. A ver, yo lo ejecuto aquí. Mire, error. ¿Por qué creen que votó error? Esta es una de las falencias de Aspen. No es tan amigable cuando dice error. Esto nos obliga a chequear el estado de los resultados. Entonces le damos a este botón. Dice, la tubería número 1 es la que tiene errores. Le damos clic, ver qué errores tiene. Dice, fallaron las iteraciones. Hizo 32.835 iteraciones y eso no convergió. Solo con cambiar la presión. ¿Por qué creen que pasó eso? Mire que no dice nada más. No le dicen cuál es el error. Realmente lo único que está diciendo es
que no convergió. Sin embargo, fíjense aquí, aparece match. Cuando aparece esto es porque se formó algún vapor en la tubería, dentro de la tubería. ¿Y por qué pudo haberse formado vapor dentro de la tubería? Cuando uno entonces empieza a revisar la simulación. ¿Se acuerdan cuánta presión estaba tumbando este señor? 22 psi. Los PCI, sí. ¿Y una atmósfera son cuántos psi? 14,7. 14,7. O sea, estoy utilizando una presión de 14,7, pues no da para pasar a través de la tubería. ¿Cierto? Esto quiere decir, en la primera iteración, como esta presión es menor que la caída de presión, el primer cálculo, el simulador consideró que esto se flasheó aquí adentro, se evaporó. Y en la segunda iteración ya se bloqueó, porque ninguna bomba le va a manejar vapor. Y para la simulación. Pero Aspen no es explícito diciendo eso. Eso depende del criterio de quien está simulando. Pero en la vida real, efectivamente, el tanque tiene que estar atmosférico. ¿Qué cambiamos aquí para que esto funcione, ingenieros? Lo primero que tenemos que hacer es, ya dijimos, estas dos válvulas no van, eso está sobrando. Entonces, si vemos, aquí en la ventana de la tubería, introdujimos el dato de la longitud de la tubería, pero no hemos considerado el nivel del tanque, ¿cierto? No hemos considerado el nivel del tanque. Así como estamos haciendo el cálculo, estamos considerando que este tanque está en el nivel 0, lo cual no es viable, físicamente no es viable. Siempre debe tener un colchón de líquido. Entonces, ¿dónde puedo introducir este nivel del tanque? Miren, una forma es introducirlo aquí donde dice elevación de la tubería. Si yo coloco aquí un número positivo, ahí le aparece una bandera donde le explica que si coloca un dato positivo es porque la tubería va ascendiendo. Coloca un dato negativo, la tubería viene bajando. Entonces, aquí habría que introducir lo negativo. Digamos que tenga yo, qué sé yo, 6 metros de nivel. Ahí estaría considerando 6 metros de nivel y lo introduzco como negativo. Cuando ustedes revisen las heurísticas de flujo de fluidos, también le va a decir la rugosidad que aparece aquí es de acero inoxidable, pero tubería nueva. La tubería solamente es nueva cuando nunca se ha utilizado. Una vez usted la instale, ya esa rugosidad no es la real. En el libro de Hall le llaman rugosidad superficial. Y a la que está en las tablas, que siempre nos han enseñado en la universidad, le llama rugosidad de la tubería. Esa no nos sirve, la de la tubería no nos sirve es la superficial una vez se instale. También recomienda ese libro o ese autor que al menos la rugosidad de la que aparece publicada en las tablas como tubería nueva la multiplicamos por 1,3, es decir, un factor de diseño de 30%. Esto habría que modificarlo. Yo hice el cálculo, pero queda como 5,94 y tendríamos en cuenta el envejecimiento de la tubería. Ya vemos lo de la velocidad racional. Agua limpia no tiene problema, el valor de 100. Ahora miraremos que él lo calcula también qué pasa con eso. ¿Y qué otra modificación tenemos que hacerle, perdón? Pues cambiar la chambonada de que la bomba no puede estar 1 kilómetro alejada del tanque, ¿cierto? La bomba debe estar al lado del tanque. Entonces, yo puedo hacer lo siguiente. Doy clic derecho acá. Listo, aquí ya puse la bomba al lado del tanque y la tubería de 1.000 metros de tubería ahora quedó en la descarga de la bomba. ¿Sí? Y ejecutemos. Ya están los resultados disponibles. Miren, no tuvimos ningún trauma. Ya no hay errores.
Ya estamos haciendo ingeniería, pusimos la bomba cerca del tanque, el tanque efectivamente es atmosférico, ya corregimos rugosidad de esta tubería, falta corregir rugosidad de esta tubería, 594. Ahora, ¿qué nos toca decidir? ¿Cuál de las dos válvulas de control? Recuerden que la 3 y la 4 son válvulas de globo, que son las que usualmente utilizamos para control. ¿Cuáles borramos? La de bola y la de mariposa, que tenían una caída de presión muy bajita. Entonces, para control de flujo, la válvula de bola y de mariposa la utilizamos si estamos operando al vacío, porque la caída de presión es muy pequeña, ¿vale? Bola y mariposa la utilizamos para operaciones al vacío en operaciones de control. Mientras que el globo siempre la vamos a utilizar si no tenemos problemas de presión. La válvula de globo es la que más utilizamos para válvula de control. Solo resta definir la característica de flujo, si dejamos la lineal o dejamos la isoporcentual. Entonces, para eso veamos cuánta es la caída de presión de estos señores. Entonces, la caída de presión de la tubería ya la habíamos visto, creo que era 21 o 22 psi. 22 psi. La otra tubería, que es la tubería 2, creo que es igual. Son hermanas, tienen las mismas especificaciones. Entonces estamos hablando de 22 y 22, 44 psi entre las dos. ¿Cuánto están tumbando las válvulas? La válvula 4 está tumbando 0.44. Es lo que dice la heurística, debe tumbar al menos 10. Al menos 10 o el 20% de la caída de presión total. Cualquiera de las dos. La que sea menor, la deja. Entonces, eso ya nos va mostrando, por ejemplo, que la válvula número 4 no nos está funcionando da mucho. La caída de presión es muy bajita. Si la dejamos, no controla. Y la válvula 4 la habíamos especificado como lineal. Te reitero, la lineal solamente la vamos a escoger si la válvula es la que ocasiona la inmensa mayoría de la caída de presión del sistema. Este no es el caso porque la inmensa mayoría de la caída de presión la están tumbando son las tuberías. O sea que la válvula 4 sobra. Las válvulas de control no son accesorios. Las válvulas que consideramos accesorios, es decir, las que especificamos aquí en las tuberías, aquí, ¿sí ven? Tenemos válvula de compuerta, válvula de mariposa. Esas son válvulas de bloqueo. ¿Qué significa que sean válvulas de bloqueo? Que solamente es decir, esas válvulas de bloqueo siempre van a estar abiertas 100%, siempre. Y solo las voy a utilizar para sacar a mantenimiento algún equipo y en ese caso las bloqueo completamente, es decir, se cierran completamente. Por ejemplo, si yo coloco una válvula aquí en la entrada de la bomba y otra válvula a la salida de la bomba, el día que yo necesite parar este sistema y sacar la bomba a mantenimiento, cierro esas dos válvulas para que el fluido no me haga reguero y quito la bomba. Entonces, las válvulas que yo considero como accesorios son válvulas de bloqueo, no son válvulas reguladoras de flujo. Bien, entonces fíjense que aquí ya le aplicamos ingeniería. Desaparecimos tres válvulas, por heurística las descartamos, eso no estaba haciendo nada, de hecho me estaba entorpeciendo el control. La caída de presión era mínima, eso no iba a hacer nada. Tengan en cuenta lo siguiente, una válvula vale lo que vale un automóvil. Una válvula de control de media pulgada que es de planta piloto, instalada vale 10 millones de pesos. Pero una válvula de media pulgada no se considera industrial, es muy pequeñita. Usualmente una válvula industrial es de 6, 8, 10, 12 pulgadas. Una válvula de esa puede costar alrededor de 60 millones de pesos. Es más, en los ingenios de la región, en unos evaporadores, el año pasado compraron unas válvulas de 24 pulgadas, una exageración, esos son 60 centímetros, para el control del vacío de los evaporadores. Compraron dos válvulas. Cada válvula costó 400 millones de pesos. Entonces, es importante que nosotros los ingenieros especifiquemos bien la válvula, porque es mucha plata la que tenemos acá involucrada. Entonces, fíjense que quedamos con la válvula número 3, una válvula de globo isoporcentual. Entonces, el día que vayamos a comprar la válvula, nosotros le decimos al proveedor que nos venda esta válvula. Aquí quiero hacerles otra aclaración. Quien especifica la válvula es el ingeniero de proceso. Así el vendedor sea ingeniero químico,
Él, aunque él le haga algunas recomendaciones o le diga que esa no es la válvula, la responsabilidad de la compra recae sobre el ingeniero de procesos. ¿Qué quiero decir? El vendedor no le responde si la válvula está mal especificada o mal seleccionada. Eso lo colocan los benditos vendedores en la letra menuda de todos los contratos de compra de equipos. Entonces, si usted considera que no, el vendedor, yo compro la que me venda el vendedor, pues vaya sacándose de la cabeza de eso, porque la letra menuda dice que si la válvula no funciona bien, la responsabilidad es del ingeniero de proceso, no del ingeniero vendedor, ¿vale? Entonces hay que tener muy claro esto. ¿Qué otra modificación hicimos entonces? Además de que acercamos, corregimos rugosidad, quedamos con una sola válvula para controlar todo el sistema. Sin embargo, esta válvula apenas me está tumbando 5 libras. La heurística me dice, tiene que tumbar al menos 10 libras. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, ingenieros, allí? O sea, así como está esa válvula, tampoco funciona. Tiene que tumbar al menos 10 libras. 10 PSI. Se puede modificar la apertura. Exacto. Entonces, vayámonos a la válvula. Vamos a ver qué pasa. La apertura apenas es del 30%. Y voy a pararme en resultados de la válvula para ver cómo cambia esto automáticamente. Ahí está. Ahora tumbó. Ya me dio error. 29 libras. Y ahora me está tumbando mucho. ¿Qué es lo que va a suceder? Aquí está. Miren lo que está sucediendo. A la salida de la válvula, la presión está en cero. Ya no tengo presión para seguir fluyendo. Ya se flasheó el fluido por el efecto Joule-Thomson. Recuerden que el efecto Joule-Thomson es que un flujo de mezcla líquido-vapor cuando lo estrangulo se enfría. Fíjense a cuánto cayó la temperatura. Menos 52. O sea que aquí hubo efecto Joule-Thomson, quiere decir la caída de presión fue exagerada. En últimas, la cerré mucho. Abramoslo otro poquito. 40%. Y ejecutemos desde el resultado de la válvula. Fíjense que aquí dio un resultado, ¿cierto? Sin embargo, este resultado no le bote corriente en analizarlo porque me está dando error, está en rojo. Lo que vamos a hacer es meterle más presión, es decir, alterar la bomba. Vamos a volver al 50% de esta. Y a la bomba, aquí está. Yo le había especificado una presión de 3 bares. Subamos, 4 bares. Ya está, resultados disponibles. ¿Cuánto está tumbando la válvula ahora? 19.5, ahí funciona. Y lo mínimo que exige la heurística es 10 PSI. O el 20% de la caída de presión total. Cualquiera de las dos sea menor, con esa se queda. Ahora, sigamos analizando. Si estamos partiendo de un tanque atmosférico, en planta que a dónde almacenamos los líquidos, en otro tanque atmosférico. Pero resulta que este tanque está a 0.2 atmósferas. Aquí algo está fallando. ¿Qué está fallando? Que la corriente 8 debe entrar a presión atmosférica. Tenemos que forzar la simulación para que la corriente 8 siempre sea la presión atmosférica. A eso es lo que le llamamos presión estática. La presión estática es la que no depende del caudal. Es más, si yo apago la bomba, esa corriente 8 debe ser atmosférica. Si yo prendo la bomba, esa corriente 8 debe ser atmosférica. Las presiones estáticas no dependen del caudal. O sea que me toca iterar este valor, hacer una iteración hasta que la corriente 8 sea una atmósfera. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es iterar la presión de descarga de la bomba hasta que la presión en la corriente 8 sea 1. Y el simulador me lo ajusta. Eso lo vamos a dejar para la próxima clase.
Por lo pronto vamos a seguir perfeccionando el diseño. Vamos a ver qué otra, si alguien de pronto se ha dado cuenta de otra falla en el diseño, me dice, si no voy a revisar mis anotaciones. Primera falla, la longitud de la succión estaba mal. Las válvulas de control de la succión nunca se ponen. Nunca poner válvulas en serie. Ya, aquí encontré otra. Vamos a ver la heurística. El diámetro de la tubería se escoge con base en velocidad lineal. Ya los ingenieros predecesores nos dan algunos datos. Veamos aquí qué nos dice el libro. Para dimensionamiento de tuberías, con base en velocidad del fluido o criterios de caída de presión. Estamos manejando agua, ¿cierto? Servicio promedio para agua. La velocidad de la tubería debería estar entre 1.5 y 3 metros por segundo. Veamos qué velocidad tenemos. Entonces se viene aquí a la tubería, resultados, y en resultados nos vamos a la pestaña de perfiles. Y en perfiles me muestra qué es lo que está ocurriendo por dentro de la tubería. Entonces en esos 1000 metros me da el perfil de presión, perfil de temperatura y velocidad. La velocidad está dando alrededor de 0.9 metros por segundo. Están recomendando 1.5 mínimo, ¿cierto? Entre 1.5 y 3. Es decir, hay que disminuir el diámetro de la tubería. Otra consideración que hay que tener presente. En la medida que el diámetro de la tubería es mayor, se encarece el costo de la tubería, pero se disminuye el consumo eléctrico de la bomba. Entonces analicemos los dos casos, es decir, ¿qué pasa si me acerco al 1.5 y qué pasa si me acerco al 3 mirando el consumo eléctrico de la bomba? Entonces, la tubería 1 la tengo en 2,5 pulgadas. Vamos a ver qué pasa si la pongo en 2 pulgadas. Igual para la tubería 2. Y vamos a revisar los perfiles. Puedo correr desde aquí para revisar automáticamente qué pasa con la velocidad. Se sube a 1.28. Aún no he llegado a 1.5. Bajémoslo a 1,5 pulgadas. Imagínense que nos hubiera tocado hacer este cálculo a mano. No nos alcanzaba los 3 días que tenemos por delante para hacer este cálculo. En la medida que fuimos disminuyendo el diámetro de la tubería, obviamente estamos incrementando la caída de presión a través de las tuberías. Muy posiblemente tengamos que aumentar la presión de descarga de la bomba para que no me bote error. Creo que aquí me va a botar error porque ya la presión que le estoy poniendo no es suficiente para vencer la caída de presión a través de las tuberías. En ese caso me obliga a seguir subiendo presión en la descarga. ¿Estamos de acuerdo? Si bien esto lo estoy haciendo manual, este ejercicio vamos a terminar haciéndolo poniéndole sensibilidades para que quede automático y especificaciones de diseño, solamente para que vean el proceso. Bueno, ya acomodamos velocidad. Vamos a ver si cuadramos la presión. Sigue dando error. Estamos subiendo. Bueno, vamos a ver cuál es la caída de presión para no estar adivinando aquí. Ahora, mire la caída de presión. Estábamos en 22 psi, ya vamos en 2200 psi. Las dos tuberías y la válvula están pifiadas. Entonces, miren ustedes la dinámica, ¿no? Realmente lograr que el software converja es apenas una muy pequeña parte de todo el trabajo de ingeniería. Lo más valioso de este trabajo es el criterio del ingeniero. Y ese criterio, en principio, tenemos que ir cultivándolo revisando heurísticas, que es la información que nos dejaron los ingenieros antecedentes. ¿Okay? Y la habilidad para manejar e interpretar esas heurísticas solamente la vamos a adquirir cacharreando ejercicios. No hay otra opción. Muy bien, entonces aquí, fíjense, la presión está en 1.3.
Eso significa que están sobrando 0.3 atmósferas en la descarga de la bomba. Pero es más o menos ese el valor. Bien. Ahora, vamos a convertir esto en dinero. ¿Cuánto cuesta la factura eléctrica? Es lo que vamos a ver. Entonces, nos vamos acá a la pestaña de económica y habilitamos la opción de servicios industriales, nuevo servicio industrial y cargamos la electricidad. Aquí está, electricidad. Y aceptemos el valor del costo de energía eléctrica que aparece por defecto en ASTA. Muy parecido al colombiano, no mucha la diferencia. Luego en la bomba invocamos ese servicio industrial. Aquí está la pestaña, Utilities. Allá no le cambié el nombre, le hubiera cambiado mejor el nombre para cambiar el nombre. A mí no me gusta dejarle estos nombres por defecto porque después al final uno no sabe qué es lo que está cargando. Listo, ya, resultados disponibles y vemos los resultados de la bomba. Entonces, aquí está teniendo potencia al freno, 5.9 kilovatios, una bomba pequeña, ¿no? Una bomba grande a nivel industrial estamos hablando de 100 kilovatios, 150 kilovatios, una bomba grandísima. Una bomba promedio, 50 kilovatios, 30 kilovatios. Una bomba pequeña a nivel industrial, 5 kilovatios, 10 kilovatios. Una bomba pequeña. Sin embargo, quiero hacer claridad en estos tres conceptos. Potencia al fluido, potencia al freno y electricidad. Fíjense que las tres tienen las mismas unidades. Potencia al fluido es la potencia que le suministra la bomba al fluido para que fluya. Esa es la potencia del fluido. La potencia que le suministra la bomba al fluido para que fluya. La potencia al freno es la potencia que le suministra el eje del motor a la bomba. Es como ven, no son iguales. ¿Por qué no son iguales? La diferencia es la ineficiencia de la bomba. ¿Sí? La ineficiencia de la bomba. Por defecto, ustedes verán aquí, en la especificación de la bomba, que no le colocamos datos. Esta es la eficiencia de la bomba. Por defecto, él trae, pero si mal no recuerdo, es 72%. En últimas es este valor sobre este valor. Es la eficiencia que está tomando. Eso le llamamos eficiencia hidráulica. Pero yo puedo colocarla, ¿no? Aquí sí les voy a dejar de tarea que revisen las heurísticas y coloquen las eficiencias que dicen las heurísticas. Es decir, esto no lo dejen en blanco. Entonces, una bomba de 5 caballos puede estar del orden de una eficiencia del 45%. Y la potencia del motor, miremos, aquí tengo la presentación. Eficiencia en motores eléctricos. Un motor de 5 me está dando 5 caballos más o menos. Aquí está. 5 kilovatios, perdón. 5 kilovatios son como 8 caballos. 7 caballos. Aquí 7.5 caballos. Actualmente la velocidad de rotación de los motores que utilizamos pequeños son de 1800 revoluciones. Estamos hablando de una eficiencia de 89% más o menos. Aquí colocamos 0.89. Fíjense que ahora sí me arroja valores distintos. Ya estamos teniendo en cuenta las eficiencias. Entonces, la potencia que le suministramos al fluido, 2.5 kilovatios. La que le entrega el eje a la bomba, 5.5 kilovatios. Y la eléctrica es la que le entrega el motor eléctrico al eje, que es 6.25. Esta es la que me facturan. Con esta es que pago la electricidad. Como ya le puse precio a la electricidad, aquí en esta pestaña me aparece cuánto me cuesta la operación. Entonces, costo del servicio industrial, vamos a ponerlo por año de operación. Está en dólares. Estamos hablando de 4.246 dólares. Eso es platica. Son como 15 millones de pesos, 14 millones de pesos en electricidad esa bomba. Y otra parte importante es que fíjense que me está calculando la emisión de CO2 producto de ese consumo eléctrico. Vamos a ver cuánto CO2 emitimos, cuántas toneladas de CO2 emitimos al año. Kilogramos. Damos año. 19 toneladas de CO2.
sería responsable de esa bomba de contaminar nuestro planeta en 19 toneladas de CO2. Y eso que es una bomba pequeñita, ¿no? Como les digo, es una bomba de planta piloto. Si le ponemos tubería de 2,5 pulgadas como teníamos antes, a ver cuánto consume la bomba. Solo es estimativo. Y mire cuánto bajó esto operativo año a la mitad. Prácticamente, ¿cierto, Miguel? ¿Cuánto dio 2120 ahora? Y el CO2 que emite ahora. 8 millones Ahí está. 60. Ahorramos la mitad. Y también más o menos la mitad de CO2. Entonces, miren el efecto que tiene tanto desde el punto de vista económico como el punto de vista ambiental modificar el diámetro de esas dos tuberías. Fue un cálculo muy sencillo, muy rápido, que como les digo, hacerlo a mano es casi que un encorde y un dolor de cabeza, mientras que aquí puedo ir haciendo el cálculo rápido. Y eso que aún no hemos automatizado la simulación, que es la tarea que les voy a dejar. Colocar una especificación de diseño para que me itere la presión de descarga de la bomba. La corriente 8 tenga una presión de 1 atmósfera. Pero la idea no es trabajar sobre estos mismos datos, porque lo que quiero es que analicen lo que justamente hemos analizado hoy, pero con caudales que sean industriales. Entonces, el ejercicio consiste en que este caudal ya no va a ser 44 galones por minuto, sino que consideremos 800 galones por minuto. Vamos a manejar 800 galones por minuto de agua de un tanque atmosférico hacia otro tanque atmosférico, una tubería larguísima, son 2 kilómetros. Entonces quiero que dimensionen las tuberías, porque como cambiamos el caudal hay que cambiar los diámetros otra vez. Hay que cambiar otra vez el diámetro de la válvula y hay que cambiar la presión de descarga de la bomba, pero esta vez no haciéndolo a pedal, sino automatizado con una especificación de diseño.